Bienvenidos al canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una de las primeras o quizás la única pintura dedicada a los puertorriqueños que a principios del siglo XX, eh, digamos, pues tomaron la difícil decisión de ir a trabajar con una empresa azucarera en lo que hoy se conoce como el estado número 50 de Hawái, en ese archipiélago. De ese lugar llegaron gente a ese lugar del pueblo de Ajuntas, que lo podemos ver por aquí, de Aguadilla, Utuado, Lares, Arecibo, Peñuelas, Yauco, Ponce, Mayagüez, San Juan y Guánica. Aquí tenemos como si fuera una portada de un periódico de aquella época. Hoy lo tenemos, newspaper, ¿verdad? eh, Tears and Force Put 66 Puerto Rican en Rio but Fifthly offers escape, que salen para Hawái. Y aquí tenemos la embarcación que en 1901 llevó 5.203 allá en lo que se conoce como la bahía de San Francisco. San Francisco, 25 de diciembre de 1900, por la empresa Sur Pacific Railways. El barco se llamó el SC City Río de Janeiro, aunque no estaba en Río de Janeiro, estaba muy lejos, estaba en el Pacífico, imagínense, allá en San Francisco, que fue contratado por Hawaiian Sugar Planter Association, HSPA, y reunió y reclutó y transportó llevando boricuas a Hawái. A estos boricuas los bautizaron como los borinquis. Fueron los primeros boricuas en Hawái y se trasladaron del 1900 a 1901. Entonces, el 12 de diciembre de 1900, la HSPA, que es la organización de Sugar Planter Association, llevó a unas 114 personas. Habían también 18 mujeres, 25 niños y en total se comenta que habían 71 hombres que en el año ya, digamos, en el 2018 se dice que hay en el caso de Hawái gente con sangre boricua. Se dice que hay unos 48.045 personas que tienen sangre boricua y que eso equivale a un 10.71%. Así que esa es la información que le puedo dar a ustedes. Vamos ahora a escuchar una información que nos da la siguiente página de internet sobre este asunto histórico importante. Tenemos aquí en la página salaurbana.com a un PhD, el señor se llama Samuel Rodríguez Flecha, quien nos dice la historia de los hawaianos. Partiendo de este especialista y doctor, vamos a escuchar en mi voz lo que él comenta sobre los primeros puertorriqueños que se llamaron los borinquis en Hawái. Hace unos años dice que él visitó a Maui. En su paisaje es casi como estar en Puerto Rico. Dice la única diferencia que hay en Hawái tiene sus volcanes, obviamente. Aunque ya tenía conocimiento de que pues, los puertorriqueños habían emigrado a Hawái. Recientemente él había buscado y empezó a buscar y a encontrar parte de esa fascinante historia. Sí, ¿verdad? El estado de la Florida es el más próximo para nosotros los boricuas y que lo descubrió, ¿verdad?, Juan Ponce de León. Hawái también es el más distante de nuestra isla de Boriquén. Dice la historia que los primeros boricuas que emigraron a Hawái zarparon a principios del siglo XX, en 1900 a 1901, desde los puertos de San Juan, Guánica, Mayagüez y Ponce. Esta migración fue impulsada por el nuevo gobierno americano,
luego que el huracán San Ciriaco ocasionara la muerte de 3.000 puertorriqueños y devastara los sembrados de caña, creando una crisis y gran demanda por el azúcar en el mercado mundial de Hawái, podía ayudar a aliviar, ¿verdad?, sus situaciones económicas. Más de 5.000 hombres, mujeres y niños se aventuraron a la travesía de 5.757 millas, el primer tramo en barco hasta Nueva Orleans y luego en tren desde Luisiana hasta San Francisco, Los Ángeles. De allí tomaban otro barco hasta Hawái y después eran distribuidos a las fincas de piñas y azúcar en las diferentes islas: Hawái, Maui, Kauai, Oahu, entre otras, conviviendo en campamentos con inmigrantes provenientes de Japón, Portugal, China, Corea, Italia y las Filipinas. Documentos en los archivos de los centros de estudios puertorriqueños: en el centro, en Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que en sus siglas son CUNY, por las siglas en inglés, registran algunos detalles de la vida de esas primeras familias puertorriqueñas en Hawái. Cuando primero llegaban, el dinero era escaso o ineficiente, así que utilizaban fundas de harina o arroz para hacer cortinas y fundas de almohadas, sábanas y ropa interior para los niños. A medida que iban ahorrando dinero, compraban telas para hacerle vestidos. En cuanto al clima y los alimentos, al haber venido de un clima tropical similar al de Hawái, plantaban habichuelas, batata, yautía, malanga, yuca, etc. En el 1903 había 539 niños puertorriqueños registrados en las escuelas hawaianas, 650 en 1906, y ya para el 1924 había maestras puertorriqueñas en las escuelas, siendo Hilda Ortiz la primera registrada. Los últimos boricuas que llegaron a esta ola migratoria lo hicieron para el 1926. Para la década de 1920, estas comunidades puertorriqueñas de Hawái se habían organizado, evidenciando por la creación del Puerto Rican Welfare Association, y en las décadas subsiguientes el Club Cívico Puertorriqueño 1931, la Asociación Puertorriqueña de Oahu el 32 a 1932, y la United Puerto Rican Association de 1973 y la Puerto Rican Heritage Society de 1983. En los 20 y aumentando en las décadas de 1930 al 50, los borinquis, como se le conoce en Hawái a los descendientes de boricuas, también utilizaban el deporte como la forma de socializar y mantener conexión con sus raíces. Aparte del boxeo, formaron ligas de béisbol, dándole a sus equipos nombres que indicaban su procedencia, como Lares, Arecibo, San Juan. También crearon ligas de softball femenino. Sin embargo, saber cuántas personas en Hawái son puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños es una tarea difícil, especialmente en cuanto a esas primeras familias que se embarcaron hace casi siglo y cuarto. Por la distancia y los medios de transportación para entonces, era todo un reto el poder mantener contacto frecuentemente con la patria y familiares. Tampoco era fácil económicamente decir: el próximo verano vamos a Puerto Rico de vacaciones a visitar a los abuelos, ni los regresamos a Puerto Rico. Para ese entonces, como en otros lugares en los Estados Unidos, y como es aún hoy día para muchos inmigrantes, muchos patrones se aprovechaban de los trabajadores y no se les pagaba como era debido. Así que, con las opciones limitadas, tuvieron que hacer de tripas corazones y salir adelante sí o sí. Otro elemento que dificulta trazar el linaje criollo es que cuando desembarcaron en las islas hawaianas, muchos de los que registraron a los recientes llegados eran portugueses y por ende le escribían sus apellidos a lo portugués. Por ejemplo, a los Rodríguez le pusieron Rodríguez, los Vargas se convirtieron en Valga, los Caraballo en Cabalajo, y de Díaz a Díaz, así otros. A esto se le añade que los boricuas comenzaron a casarse con personas de otras etnias con quien convivían. En los archivos del centro
hay una foto del puertorriqueño casándose con una hawaiana tan temprano como en el año 1902. Para el 1950, cerca de 10.000 personas en Hawái se identificaban como de ascendencia puertorriqueña. Eso a pesar de la distancia de Puerto Rico y el distanciamiento entre las familias boricuas dispersas por las diferentes islas hawaianas y a pesar de los cambios de apellido y casamientos. Esta es la información que nos da este doctor en esa página que acabamos de mencionar, que es Sala Urbana, por el doctor Samuel Rodríguez Flecha. Así que info@salaurbana.com es el que nos da esa información. Yo le voy a añadir otra información que también conseguí en relación, y es que a los puertorriqueños, lamentablemente, la ley John que se estableció, ¿verdad? El 2 de marzo de 1917 para darle la ciudadanía a los puertorriqueños, no se le dio a los puertorriqueños que estaban en Hawái en ese momento, que habían sido 5.000 y pico que se habían ido, no le dieron lamentablemente la ciudadanía estadounidense. Que, ¿verdad? El señor Woodrow Wilson, el presidente número 28, demócrata, que fue después homenajeado con nada más y nada menos que con el Premio Nobel de la Paz por haber logrado que la Primera Guerra Mundial se acabara, con un acuerdo de naciones y unas firmas, ¿verdad?, de esas naciones que estuvieron en ese conflicto, y entonces resolvieron la situación gracias a él. Y luego más tarde, como él había fundado también el Banco Federal de Estados Unidos, nunca se enteró de que le dedicaron a él el billete de mayor denominación alguna, que es el billete de $100,000. Esa fue la persona que le dio la ciudadanía a los puertorriqueños, cosa que no deberían escuchar por allá otros políticos que ustedes conocen, que están por allá en otros sitios, que para ellos pues sería algo trágico, y es una realidad histórica que no podemos ocultar, porque es la realidad. Y cuando confrontamos el internet, o puede buscar con tecnología artificial, le va a decir que el presidente de los Estados Unidos que le dio la ciudadanía a puertorriqueños es nada más y nada menos que Woodrow Wilson, en ese periodo de tiempo cuando él estaba ganador de un premio Nobel de la Paz por lograr la Primera Guerra Mundial, y a quien le dedicaron el billete de $100,000 para transacciones de inmuebles. Cuando alguien aparecía a comprar un terreno, una casa en aquella época, pues nadie había pensado en hacer una chequera donde hubiera dinero que respaldara ese cheque guardado en el banco. No había ese pensamiento, solamente lo que había era con billetes, y para evitar andar con un montón de billetes de Benjamin Franklin, pues se toma la decisión por parte de la banca homenajear a este ciudadano estadounidense que fue el presidente número 28, Woodrow Wilson. Nada, esperando que hayan disfrutado de esa pintura que presenta el periódico en el centro, y abajo está la embarcación que se utilizó para llevar a esos primeros boricuas al archipiélago hawaiano, que fue el estado número 50 de la Unión de los Estados Unidos. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu valioso tiempo.